columna de Luis Miguel hoy en El Economista, ¿por qué están los sindicatos de regreso? Y te refieres a la huelga automotriz, que es la primera vez que le ponen huelga a las 3 armadoras estadounidenses, pero lo más interesante es como una huelguita escalonada, ¿no? Empiezan con 3 plantas que producen coches que hay buena demanda. Claro, no está pegando a México. Aquí en México como que no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no hay problema. Hombre, 78, 80 millones de dólares creo que semanalmente está pedido en la industria de autopartes mexicana. Pero no importa, no importa. No pasa nada. El tema, bueno, es más, hablando de esto de escalonamiento, ya hay una 4ª planta en huelga. Es una planta de autopartes en Carolina del Norte que abastece a Mercedes-Benz. La huelga se decretó hoy. Se fueron contra Mercedes ahora. Está bien. Para mí, un ángulo que creo que no hemos valorado suficiente es cómo las condiciones han cambiado a tal punto en Estados Unidos que las huelgas, lejos de ser vistas como un problema, son vistas como una reivindicación para muchísima gente. Y lo que realmente es, ¿no? Gallup, una de las encuestadoras más importantes del mundo, tiene años monitoreando, miles de temas. Entre ellos, ¿cuál es la percepción social de los sindicatos? En 2008, que es uno de los puntos más bajos, 48% de la población tenía opinión favorable de los sindicatos y el resto era negativa. Ahora estamos hablando de más de 70% de la gente tiene buena opinión de los sindicatos, y Gallup ha medido la actitud de la población de Estados Unidos en 2 huelgas. Es esta de los automóviles, pero también la de los guionistas de Hollywood, guionistas y actores. Más o menos, para no ser cansado con estadísticas, 3/4 partes están a favor del sindicato y menos de 20% está a favor de los estudios o de las empresas. Entonces, cuando creemos que solo es un tema que tiene que ver con producir coches, con integración de cadenas de valor, me parece que una de las preguntas más relevantes es ¿qué ha estado pasando mientras mirábamos a otro lado? De tal manera que hay un cambio en la correlación de fuerzas. Me quedé con ganas mientras hacía la columna de decir, ¿por qué no hay algo parecido a esa medición en México? Si México tiene una historia, una tradición diferente en relación con los sindicatos. Totalmente diferente, sí. Pero muy probablemente lo que tenemos que explica no solo la huelga, sino el apoyo tan claro de Joe Biden al sindicato, la intención de Donald Trump de ir a hacer un mensaje no para cerrar filas con las corporaciones, sino con los trabajadores. Tiene que ver con cómo está el clima social en Estados Unidos. Decía un articulista del USA Today, probablemente no hay un mejor momento para declarar una guerra en la historia reciente de Estados Unidos. Presidente amigable, sociedad apoyadora y una economía que puede pagar. La huelga es probable que se resuelva con las empresas automotrices accediendo no a todas las peticiones, pero a gran parte. Pero una gran parte. Mira, el sindicalismo en Estados Unidos, que siempre fue fuerte, empezó a perder muchos puntos cuando llegó Bill Clinton a la presidencia. Porque la gente se olvida que Bill Clinton fue un demócrata bien republicano. Bill Clinton aprobó la erogación de las leyes que le prohibían a la banca meterse a otros negocios que no fuera recibir depósitos y prestar dinero. Toda la crisis del 2008 fue porque Clinton cedió a los intereses de los banqueros, porque antes un banco nomás podía ser dueño del edificio donde estaba el banco y hasta ahí. Y su único negocio era prestar dinero. Y comisiones. Y recibir cuentas de cheques. Ese era el negocio de un banco. ¿Por qué? Porque esa fue la elección de la depresión de 29. Pues Clinton dijo, no, vivan los bancos. Y parte también de la actitud de Clinton fue no apoyar a los sindicatos. Ahí empieza la declive de los sindicatos, más un momento en donde los estadounidenses también sintieron que estaban en jauja. Sentían que estaban en jauja, aunque estuvieran en la línea de la pobreza, porque el lavado de cerebro colectivo funciona, ¿eh? Entonces tuvías gente que estaba sufriendo penurias, pero es que el sueño americano ahí viene para mí, y nunca llegó.
después ya con la mala experiencia de la crisis del 2008, la pandemia, pues la gente dice, ¿quién me cuida? En Estados Unidos el salario mínimo federal de $7.25 no lo han subido en años, a pesar de que la inflación... entonces la gente dice, ¿quién me defiende? Nadie. Pues el sindicato. Vámonos al sindicato. De verdad, es bien interesante acercarse a esta huelga desde el punto de vista de la aceptación social. Solo otro datito más que es divertido. El dirigente del Sindicato de Trabajadores Automotrices... UAW. WOW sería en español. WOW. Es un electricista que nunca había ocupado un cargo tan alto. Fue elegido este año como parte de una renovación de la vía sindical, porque dicen, a ver, los sindicatos, mejor dicho, los líderes sindicales... Se rindieron. Eran entreguistas, poco transparentes y rateros. O sea, eran como los de México. Oye, tan es así... Como los líderes como mexicanos. se dice que son los de México. Oye, pero tan es así se que... dice, comenta y se rumora que la mayoría de los dijo... líderes sindicales de México son bien chuecos, no defienden a la clase trabajadora, sino sus bolsillos. Este líder habla de que ¿por qué va a aceptar incrementos del 7 o el 9% como sus antecesores? Hay que ir por el 20 o el 40. No, están yendo por el 40 y te voy a decir por qué. Por ejemplo, la presidenta de General Motors, muy brillante esta mujer, el otro día Mary Barra. La vi en una entrevista y le dicen, a ver, ¿por qué usted sí puede tener un aumento en los últimos 4 años del 40% y los trabajadores no? ¿Por qué la diferencial de su sueldo con la de un trabajador promedio de General Motors es de no sé cuántas decenas de veces, cuando hace 40 años era menos amplia esta diferencia? Entonces ella dice, bueno, a los trabajadores estamos dando un plan médico. O sea, nunca quiso contestar, pero la pregunta es válida. Si ella gana, dice, bueno, es que yo trabajo y me lo pagan por mi desempeño. Bueno, pues a los trabajadores también, si no se desempeñan, los corren, ¿no? O sea, el sindicalismo viene de regreso, hay que verlo, porque se olvidaron de la clase trabajadora en Estados Unidos. Y en ese es el México fondo también. de la argumentación ahora, esa comparación que tú señalas. Es la brecha entre los que ganan mucho, los que ganan poco, pero... Que se ha ido ampliando y ampliando cada año. Y la incertidumbre frente al futuro. Es decir, el sindicalismo en el siglo XX tiene que ver mucho con un periodo de reajuste brutal de la economía, digamos, todos los primeros 30 años, 3 décadas. Y tengo la impresión que también la incertidumbre es parte de la gasolina que necesita un sindicato para moverse. Sí, porque mientras hubo épocas de jauja, pues la gente no se quejaba, tenían crédito, podían ir a Best Buy y comprar una tele que no necesitaban, todo este asunto, ¿no? Pero cambió la realidad y la pandemia la cambió más. Oye, pero en un esquema de integración como tiene la industria automotriz en Norteamérica, el impacto a la industria automotriz mexicana puede ser brutal. Bueno, el sindicato, el UAW, el WOW, parte de lo que está pidiendo es que si una automotriz se le hace fácil, pues cierro mi planta y me voy a México. No. Si la planta se va a México, le armamos la huelga en México. Porque está muy bien hablar de integración, pero ¿dónde está la integración de la clase trabajadora? A ver. Que siempre se les ha olvidado a los negociadores de los tratados, ¿no? Es muy, desde mi punto de vista, es sintomático que hasta ahora casi todos los enfoques para hablar del impacto en México tiene que ver con cómo le va a ir a la empresa que hace autopartes y exporta, cómo le puede ir a las armadoras. La otra es qué va a cambiar en la relación entre trabajadores, sindicato, en México como consecuencia de lo que pasa en la huelga. No estamos hablando en ese sentido solo de empresas, empresarios, cadenas de valor. Estamos hablando también de cómo lo que pasa en Estados Unidos tiene repercusiones en México. Las tiene que tener y para el ingreso de estos trabajadores en México. ¿Sabes cuánto le están dando semanalmente a un trabajador en huelga en Estados Unidos ahorita? $500. $500. Oye, en México no se los darían jamás. Entonces, al mismo trabajo corresponde el mismo sueldo. Es el mismo trabajo con la misma empresa. Hombre.
produciendo para el mismo mercado, porque no puedes decir, oye, es que sí, claro, produces lo mismo, pero no lo vendemos al mismo precio. Porque México ya no puede estar vendiendo las ventajas del país con sueldos más bajos. Oye, Alemania tiene unos sueldos altísimos y también llega la inversión extranjera directa a ese país con tales los sueldos más altos y sigue llegando. Porque no solamente son los sueldos lo que necesita una empresa, ¿no? Para establecerse. claro. Creo que una parte de los sueldos bajos en México sirve para compensar todo lo demás que no funciona, entre ellos la inseguridad. Inseguridad, Estado de Derecho deficiente, bla, 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 bla. Buen tema, ¿eh? Buen tema. Vamos a los mensajes.